Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ultrasonido Clínico y algo más, donde semana a semana vemos distintos temas de ultrasonido clínico y medicina de urgencia. ¿Cómo estamos, Sofía? Bien, a mí me gusta regresar de nuevo Sí, ¿no es acá a las cierto? pantallas. De este yato prolongado. Oye, cuéntame, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Ya mira, hoy día vamos a hablar sobre el uso de ecografía en trauma pediátrico, protocolo IFAST o FAST. Ahí vamos a hablar bien cuál protocolo vamos a hablar, pero ese es el tema en general. Claro, ¿cierto? Generalmente se habla que el FAST es el típico protocolo que uno ocupa para el trauma contuso abdominal, ¿no es cierto? Un paciente hipotenso. Pero en pediatría generalmente siempre está la duda si es Claro. igual o no con la evidencia. Así que vamos a ver todo eso. Nos vemos en el video. Cuéntanos, Sofía, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el uso del protocolo FAST o IFAST en el contexto de trauma pediátrico. ¿Y qué sabes de eso? En verdad, como nosotros en nuestro setting no vemos muchos pacientes pediátricos, no nos enfrentamos tanto al paciente y generalmente a mí como gusta el tema ultrasonido he investigado y como que la posición no es muy clara si es útil o no. Claro. Entonces, bueno, ahora vamos a ahondar un poco más sobre el tema y espero que les sea útil. Entonces, para la evaluación de las lesiones secundarias a un trauma en la población pediátrica, el estándar de cuidado ahora en la actualidad es el TAC. Sin embargo, esto implica la emisión de dosis alta de radiación que ha demostrado que aumenta el riesgo de neoplasias malignas. Es por esto que en los últimos años se ha introducido el uso de ecografía al momento de la evaluación, debido a que no emite radiación, es súper fácil tanto de hacer como también de aprender, y se puede repetir múltiples veces estando siempre al lado del paciente y sin tener que sacarlo del servicio de urgencia. Sin embargo, el uso del protocolo FAST en trauma pediátrico no se ha integrado de forma rutinaria en la práctica clínica, siendo utilizado tan solo por un 15% de los centros de trauma en Estados Unidos. Entonces, hacer una herramienta que es relativamente nueva y poco utilizada, la evidencia disponible es escasa. La literatura encontrada para realizar esta clase se enfoca principalmente en el uso del protocolo FAST en el contexto de trauma pediátrico abdominal contuso. Es muy limitada la información referente a trauma torácico y su rendimiento diagnóstico para la identificación de neumotórax y hemotórax en la población pediátrica, y es por eso que su rendimiento diagnóstico del protocolo IFAS es extrapolado de los estudios de la población adulta. Por eso esta clase le vamos a cambiar el nombre, no va a ser uso del protocolo IFAS en pediatría, sino el uso del protocolo FAST, ya que es este el que tiene mayor evidencia en población pediátrica. Bueno, Sofía, entonces ahora que ya nos pusimos en contexto, cuéntame, ¿cuál es el rendimiento del protocolo FAST, ¿no es cierto?, en población pediátrica en trauma contuso abdominal. Bueno, para realizar esto se encontraron tres metaanálisis al respecto. Es importante mencionar que existe una alta heterogeneidad entre todos los estudios, ya que cada metaanálisis incluye estudios individuales que fueron distintos en los diseños, en los operadores y también en los gold estándar. Pero bueno, es la evidencia que hay disponible. Y como pueden ver en esta tabla, el protocolo FAST posee una alta especificidad que llega hasta un 96%, que es bastante bueno. Pero el problema es que posee una pobre sensibilidad, que fluctúa entre un 35 y un 71%. Entonces, podemos decir con esta tabla que un hallazgo positivo nos permite hacer el diagnóstico que tiene alguna lesión, pero nuevamente, si es negativo, no nos va a decir nada, no va a descartar ni ayudar. Perfecto. Sube, eso, exactamente eso. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, la baja sensibilidad del protocolo FAST para buscar líquido libre abdominal como signo de lesión intraabdominal está dado porque principalmente un tercio de los pacientes pediátricos con lesiones abdominales no va a tener líquido libre asociado. Es por esto que el protocolo FAST no es útil e identificar lesiones de órganos sólidos, ya que la mayoría se va a presentar sin hemoperitoneo. Dado lo anterior y sumado a su bajo valor predictivo negativo, se puede concluir que un resultado negativo no debe ser utilizado como única herramienta para excluir las lesiones intraabdominales al momento de la evaluación de trauma abdominal contuso en niños y niñas. Entonces, si un paciente va a tener un FAST negativo, habría que complementar con algún otro examen, como por ejemplo el escáner. Oye, Sof, ¿y se ha buscado algún otro elemento como para poder complementar la evaluación que nos daría el ultrasonido en estos casos? Se han hecho estudios
en donde se busca complementar el FAST con alguna otra herramienta que permita realizar una estratificación de riesgo de la lesión intraabdominal y así también aumentar la sensibilidad de este examen. Aquí vamos a hablar de 3 principales herramientas, que fue la que se encontró luego de esta revisión de información. La primera herramienta puede ser que a través de una buena anamnesis y examen físico, aquellos pacientes que tengan una escala de coma de Glasgow entre 14 y 15 y un examen abdominal totalmente normal, sumado a un FAST negativo, son pacientes que están catalogados como bajo riesgo. Entonces, en estos casos se podría obviar la necesidad de escáner y realizar observación. Una segunda herramienta que encontramos fue la categorización del paciente de trauma abdominal contuso como bajo riesgo usando el score PERCAN. Este score, que está validado, utiliza la historia clínica, el examen físico, al sumar criterios que son negativos y así permite categorizar al paciente en muy bajo riesgo, con una probabilidad de un 0,1% de lesión intraabdominal. Entonces, si nosotros asociamos este score sumado al protocolo FAST negativo, también podría ser una herramienta que nos podría evitar tomar la realización del escáner. Y una tercera herramienta que también encontramos fue que un FAST negativo sumado a un examen que son las transaminasas hepáticas menor de 100 unidades litro, deben ser también pacientes que pueden ser observados en vez de realizar un escáner. Entonces son estas 3 alternativas que permiten aumentar la sensibilidad de nuestro protocolo FAST y así también evitarnos tomar la realización del escáner. Súper. Me di cuenta y encontré, investigando por mi cuenta, un estudio que está mencionado también en estos 3 metaanálisis, donde mencionan que específicamente en pacientes con trauma contuso abdominal hipotenso, el FAST tendría una sensibilidad y especificidad de 100%, lo que me permitiría encontrar y descartar lesiones en cualquier tipo de paciente. Claro, ahí su rendimiento sería óptimo, según ese estudio, pero en realidad es uno solo. Entonces, hasta ahora, para un poco ir resumiendo la información que hemos dicho, podríamos dividirlo de esta forma. Ahora, con el estudio que recién dijo Carlos, en pacientes que están hemodinámicamente inestables con un FAST que es negativo, la conducta sugerida sería complementar con un escáner, ¿ya? Luego de, obviamente, realizar una reanimación adecuada, aunque la evidencia actual no es clara al respecto sobre qué es lo que hay que hacer. Sin embargo, dado su alta especificidad y valor predictivo positivo, en especial en el contexto de pacientes hipotensos, un FAST positivo nos guiará a priorizar el manejo quirúrgico en pacientes en que se hizo una reanimación adecuada y persisten hipotensos, y así obviar la toma del escáner. En cambio, en pacientes que estén hemodinámicamente estables, un resultado positivo del examen del protocolo FAST nos indica que es muy probable que el paciente presente una lesión intraabdominal. Es por esto que se debe realizar un escáner para así caracterizar mejor esta lesión. A su vez, en pacientes que estén estables hemodinámicamente con un FAST negativo, se podría realizar una estratificación de riesgo usando el examen físico, la anamnesis, el PECARN, que es este score que hablamos anteriormente, y algunos exámenes de laboratorio como la transaminasa. Si luego de realizar esto el paciente es catalogado como bajo riesgo, se podría obviar la toma del escáner y así permitir la observación del paciente. En caso contrario, uno podría optar por la realización del escáner. Bueno, ya vimos un poco la evidencia. ¿Cómo sería este examen? Bueno, este examen en realidad es muy similar a los adultos, solo que hay que ocupar el transductor sectorial, ya que es más pequeño. Ahí obviamente hay que adecuarse al tamaño del paciente y se ocupan también las mismas ventanas. Por lo tanto, van a ser 3 ventanas abdominales, que son la hepatorrenal, esplenorenal y suprapúbica, y una ventana cardíaca, que va a ser la subsifoidea. ¿Ya? Igual que adulto. Claro. Todo esto es lo que incluye el protocolo FAST y los resultados van a ser dicotómicos. Es decir, un resultado va a ser positivo y va a indicar la presencia de líquido libre en cualquiera de las ventanas y un examen negativo va a indicar la ausencia de líquido libre. Eso sí, una diferencia que existe entre el protocolo en adultos y en niños va a ser que en niños más bien pequeños el líquido libre se va a acumular preferentemente en la pelvis. Es por esto que posicionarlo entre el emburo invertido podría así favorecer la búsqueda de líquido libre. Claro, es una de las principales diferencias que hay finalmente entre el paciente pediátrico y adulto. Entonces, esta es la posición que es al revés. Bueno, entonces para ir cerrando esta presentación, el uso de ultrasonido clínico es algo que se ha mantenido desde hace ya bastantes años en la medicina de urgencia, aunque dentro del mundo de urgencia pediátrico no ha sido tan así y no hay tanta evidencia. Bueno, y como vimos durante la presentación con los metaanálisis,
La especificidad es bastante buena y nos permite hacer diagnósticos siempre y cuando veamos el líquido libre. Pero su sensibilidad no es tan buena porque incluso, como vimos, hasta un tercio de los pacientes con lesiones intraabdominales pueden no tener líquido libre y se nos van a escapar bajo la falsa seguridad de un FAS negativo. Por lo que nuevamente el hallazgo positivo nos hace el diagnóstico, pero no encontrar ningún hallazgo de líquido libre no nos sirve de nada porque pueden tener la lesión perfectamente y va a terminar igual en un TAC o en una observación. Entonces, para los próximos años se deben realizar más estudios sobre la aplicabilidad de este protocolo en pediatría para así poder integrarlo de forma definitiva dentro de los algoritmos de manejo de trauma en pacientes pediátricos. El enfoque, según el estudio que nosotros hicimos ahora para preparar esta clase, es que podría ser en el contexto de pacientes de bajo riesgo, en que complementando con examen físico, scores y pruebas de laboratorio, se pueda evitar así la realización del escáner con total seguridad. Y además, quizás otro enfoque podría ser en pacientes que estén hemodinámicamente inestables, ya que se encontró solo un estudio en que evaluó el rendimiento diagnóstico del protocolo FAST en ese contexto. Gracias, no olviden suscribirse en el canal en el link de abajo y también seguirnos en nuestra página de Instagram, USC y algo más. Sí. Igualmente no olviden también suscribirse acá abajo en el canal de YouTube, seguirnos y activar la campanita. Nos vemos. Hasta Chao. luego.